En abril de 1775 se producen combates entre fuerzas coloniales y británicas. Esto ya no es un problema familiar, una simple disputa entre miembros leales del imperio. Y una vez que ha corrido la primera sangre, no habrá marcha atrás. El Segundo Congreso Continental tiene que organizar esta guerra y decidir quién va a dirigir sus fuerzas. Washington, bienvenido. Algunos interpretan su uniforme como una declaración de que está listo para tomar el mando de las fuerzas coloniales. John Adams escribió: "Su gran experiencia y capacidad en asuntos militares son de gran valor para nosotros". Y es el mismo Adams quien lo nombra comandante de las fuerzas continentales. Habiéndose acordado que se debe nombrar a un general, el caballero George Washington es elegido por unanimidad. Y así mandará a las fuerzas... Me resultaría totalmente imposible rechazar este nombramiento sin exponerme a una censura general que haría caer el deshonor sobre mi persona. Tendré que confiar, por tanto, en esa providencia que hasta este punto me ha mantenido con vida y que tan generosa ha sido conmigo. Un año después, Washington prepara para la batalla unas variopintas tropas continentales. ¡Presenten armas! Señores, esta es una declaración de los representantes de los Estados Unidos de América y del Congreso General reunido. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos, La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados directamente... irritando a los habitantes de las fronteras, los indios bárbaros y feroces, cuyo método de hacer la guerra es la destrucción indiscriminada. y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Habían pasado 14 meses desde la primera batalla importante de la Revolución Americana en Bunker Hill. 7 semanas antes, los padres fundadores habían firmado la Declaración de Independencia, anunciando el nacimiento de una nueva nación. Pero con el ejército continental al filo de la derrota, la nueva nación no parecía tener un futuro muy alentador. La guerra se había trasladado al sur, de Boston a Nueva York, donde George Washington y sus 19.000 soldados estaban siendo diezmados por los 32.000 casacas rojas del ejército británico. La mayor fuerza de invasión jamás reunida por el imperio. Los hombres de Washington no estaban a la altura de los experimentados soldados del rey. El ejército continental americano era una fuerza indisciplinada de voluntarios. El servicio militar duraba 1 año y pocos soldados permanecerían en el ejército durante toda la guerra. Pero alrededor de 100.000 hombres lucharían a las órdenes de Washington antes de que acabara la revolución. Otros 200.000 empuñarían sus armas como milicianos para defender los frentes locales y a veces lucharían junto a los continentales. Pero en los primeros años de la guerra, los patriotas estaban lejos de ser una fuerza unificada. Eran una turba indisciplinada y mal armada. En una semana de violenta lucha en Long Island, casi 1 millar de patriotas murieron o resultaron heridos y otros 1.000 fueron capturados. Washington y la mitad de su ejército, unos 9.000 hombres, estaban acorralados en Brooklyn, de espaldas a East River. La única ruta de escape posible para Washington implicaba cruzar el río. Pero la flota británica amarrada al sur de Manhattan
se estaba preparando para navegar río arriba y cortarles el paso. Washington sabía que era cuestión de tiempo antes de que él y sus hombres fueran capturados o aniquilados. Lo que Washington necesitaba desesperadamente era tiempo para poder batirse en retirada antes de que atacaran los británicos. Y milagrosamente se levantó un viento huracanado del sur que impidió a la flota británica zarpar río arriba. Actuar de manera agresiva, avanzar y presionar. Washington aprovechó inmediatamente ese golpe de buena suerte. Evacuaremos esta noche. Su plan era cruzar a sus 9.000 hombres, caballos, armas y equipamiento por el East River hasta Manhattan. Desde allí, partirían hacia el norte para escapar del avance de los casacas rojas. La retirada debía realizarse en una sola noche y en silencio para pillar a los británicos por sorpresa. Pero Washington contaba con un arma secreta, el coronel John Glover. Glover era un tenaz marino mercante de Massachusetts. Glover y sus 1.200 marineros de Nueva Inglaterra poseían un gran conocimiento de las mareas y las corrientes, por lo que eran la elección perfecta para encabezar la operación. Glover no perdió el tiempo en poner en orden los recursos que necesitaba para organizar la arriesgada misión en una sola noche. Requisaremos todas las barcas, canoas, esquifes o balsas que encontremos y realizaremos la evacuación en relevos, con equipos de 10. Nos reuniremos en la orilla sur alrededor de medianoche. Cerca de donde hoy se levanta el puente de Brooklyn, Glover y su equipo iniciaron la evacuación en docenas de pequeñas embarcaciones. Durante 9 horas con gran orden y precisión, la armada de Glover se dedicó a cruzar el East River. ¡Deprisa, muchachos, deprisa! Algunas embarcaciones hicieron hasta 11 viajes distintos. La niebla permitió que los últimos botes de Glover se retiraran de Brooklyn. Pero no pasaron totalmente desapercibidos. Mientras Washington y los hombres que quedaban se subían a las últimas barcas, una patrulla británica detectó a los patriotas y abrió fuego. 4 de los rebeldes cayeron, pero Washington y la revolución sobrevivieron. Una derrota tras otra se sucedieron tras la retirada de Long Island mientras las fuerzas de Washington abandonaban Nueva York a lo largo de Nueva Jersey para llegar al borde del colapso. Derrotados pero no vencidos, el futuro del desarrapado ejército patriota volvería a depender de otra apuesta audaz. 22 de diciembre de 1776. 3 días antes de Navidad, la revolución estaba prácticamente perdida para George Washington y sus fuerzas patriotas. En los 5 meses desde su milagrosa retirada de Long Island, había perdido todas las batallas. Y el 75% de su ejército. Los británicos le habían llevado de Nueva York hasta las tierras de cultivo de Pensilvania y solo quedaban 2.400 soldados continentales a sus órdenes. Washington sabía que necesitaba una victoria decisiva para rescatar la revolución. Trenton, Nueva Jersey, estaba a 15 kilómetros cruzando el río Delaware. Allí estaban acampados 1.400 mercenarios alemanes. Como el resto del ejército británico, se habían atrincherado durante el invierno, cumpliendo con la tradición militar europea de respetar un alto el fuego hasta la primavera. Washington aprobó un arriesgado ataque sorpresa. Lideraría su ejército el día de Navidad sobre el río helado para marchar sobre Trenton. El día de Navidad a las 4 de la tarde, las fuerzas de Washington empezaron a cruzar el río por 3 puntos a varios kilómetros de distancia. La mayor fuerza de 2.400 hombres estaba liderada por el propio Washington. Una segunda fuerza de 1.500 milicianos empezó a cruzar río abajo. Y una fuerza más pequeña de 700 hombres cruzaría el río justo frente a Trenton. Washington y su destacamento debían cruzar a la otra orilla a medianoche para poder llegar a Trenton al amanecer. Cuando las tropas de Washington lograron cruzar a la otra orilla eran las 4 de la madrugada. Con 4 horas de retraso era imposible que llegaran a Trenton al amanecer. A la mañana siguiente, Washington y sus 2.400 hombres se lanzaron al ataque.
y pillaron a los hessianos totalmente desprevenidos. El coronel Roll fue una de las primeras bajas. Y los que sobrevivieron fueron capturados. El abigarrado ejército continental con pocos recursos y menos hombres había dado un golpe decisivo al imperio más poderoso del mundo. Fue una impresionante victoria para Washington y sirvió para subir la moral de los defensores de la causa colonial. La sorprendente derrota enfureció a las fuerzas del Imperio Británico. Su respuesta fue rauda y devastadora. Batalla de Bound Brook, 13 de abril de 1777. Después de su humillante derrota en Trenton, los británicos juraron que aplastarían la rebelión colonial de una vez por todas. En 1777 recurrieron a una nueva estrategia para dividir las colonias en dos, haciéndose con el control de Nueva York, que estaba en el centro, y su importante bahía. La estrategia británica en ese momento era aislar Nueva Inglaterra. Si Gran Bretaña podía separar Nueva Inglaterra, el corazón de la rebelión, a lo mejor era capaz de poner fin a la revolución. En la batalla de Saratoga en Nueva York, los británicos estaban más cerca que nunca de lograr su objetivo de dividir a los rebeldes en dos. Su fuerza invasora de 7.000 hombres llevaba a la delantera a los 6.000 soldados continentales y a otros 6.000 milicianos. Si los británicos ganaban esa batalla, se terminaría la guerra. Liderando a sus tropas a una victoria casi segura estaba el brillante general británico Simon Fraser. Fraser cayó víctima de este ataque, sus tropas flaquearon y tuvieron que retirarse a una posición defensiva. Al final del día la victoria americana estaba asegurada. Una semana después 6.000 casacas rojas se rindieron, casi un cuarto de las tropas británicas. La impresionante victoria de Saratoga fue un punto de inflexión en la guerra. Saratoga no solo fue una gran victoria, sino que convenció a Francia de que los rebeldes podrían ganar la guerra y que Gran Bretaña podría perder. Así que el rey de Francia recibió a Benjamin Franklin en su corte y empezaron a trabajar en una alianza entre Francia y América. Francia enviaría a los patriotas soldados, suministros y el equivalente a 13.000 millones de dólares actuales. La victoria de Saratoga había renovado la esperanza de las fuerzas patriotas de ganar la guerra. Pero cuando 1777 llegó a su fin, una oleada de sorprendentes contratiempos les hizo creer una vez más que su causa estaba maldita. La capital de Estados Unidos, Filadelfia, había caído en manos británicas, y el ejército continental de George Washington se desmoronaba ante sus ojos. Toma. Nada de carne, ha pasado una semana. No puedo servir lo que no tengo. Serás desgraciado. Solo quiero un poco de carne. 35 kilómetros al noroeste de Filadelfia, 11.000 hombres luchaban por sobrevivir a un peligroso invierno en un remoto pueblo llamado Valley Forge. Valley Forge se recuerda como un cementerio helado donde legiones del ejército de Washington murieron de frío. Y una oleada de enfermedades mató a muchos más patriotas antes de que llegara el frío de verdad. El tifus, la disentería y la viruela asolaron el campamento. 2.500 soldados de los 11.000 acampados en Valley Forge acabarían muertos. Las reservas de comida del campamento no hacían más que menguar, y Washington temía por el futuro de su ejército. Pero Washington no tenía ni idea de que una partida de rescate ya iba en camino. Han Jerry era un jefe de guerra de los Oneida, una tribu de Nueva York que se enorgullecía de ser aliada de la causa colonial. La mayoría de los indios que lucharon en la Revolución Americana lo hicieron del bando británico. Después de todo, los colonos eran los mismos que vivían cerca de los nativos americanos y los que más les preocupaban. Se estaban mudando a tierras indias y el Imperio Británico les había prometido que las protegerían.
El apoyo de los Oneida a los rebeldes había dividido a una poderosa liga de naciones indias llamada la Confederación Iroquesa. Igual que los patriotas y los leales a la corona, los nativos americanos lucharon entre sí. Al enterarse de la situación del ejército continental, Jerry y sus guerreros transportaron 40 toneladas de maíz más de 600 kilómetros hasta Valley Forge. Después de sobrepasar a los británicos y a sus aliados indios, los Oneida finalmente llegaron a Valley Forge. El maíz de los Oneida permitió que los hambrientos soldados de Washington aguantaran hasta que las líneas de suministro del ejército se restablecieran. Las tropas de Washington no solo sobrevivieron a Valley Forge, sino que aprendieron algo nuevo: disciplina. Su maestro fue un oficial prusiano llamado Friedrich von Steuben. El nuevo ejército continental era algo más que el producto de las enseñanzas de von Steuben. Durante las penurias que pasaron en Valley Forge, los hombres sacaron fuerzas de su estoico comandante. Charleston, 1780. El ejército británico arrasaba con todo. Y parecía que iba camino de aplastar la revolución de una vez por todas. La lucha en las colonias del norte no había dejado ningún vencedor claro, pero las fuerzas británicas se estaban trasladando hacia el sur. Y habían derrotado a cualquier ejército y milicia con la que los patriotas sureños les habían plantado cara. Cuando se hicieran con el control del sur, el plan británico era dirigir todo su poder hacia un norte aislado. Un factor clave había impulsado su reciente éxito. El sur estaba repleto de decenas de miles de realistas. Los realistas del sur se oponían a la revolución principalmente porque su alianza con el rey les era inmensamente rentable. Ahora, mientras los británicos atravesaban las colonias sureñas, los bastiones patriotas se desmoronaban, y con ellos las últimas esperanzas de la revolución. Georgia y Carolina del Sur habían caído. Mientras los británicos avanzaban por el interior, hacia terrenos indómitos, dejaron atrás a milicias realistas para que controlaran el territorio capturado. En 1780, 8.000 americanos fieles a la corona luchaban para aplastar la revolución. Casi el mismo número de soldados que se oponían a ellos desde el ejército continental. Pero cada enfrentamiento aumentaba el odio entre los americanos de ambos bandos. Batalla de Kings Mountain, Carolina del Norte, 7 de octubre de 1780. La matanza colonial alcanzó su apogeo en Kings Mountain. De los 2.000 hombres que lucharon en ambos bandos, solo uno era un soldado británico. Los prisioneros de guerra habían sido capturados en todos los escenarios de la guerra, empezando con los miles de soldados que se rindieron durante la invasión de Long Island en 1776. Y mientras miles de rebeldes morían en las prisiones británicas, otros tantos caían en números alarmantes en los campos de batalla sureños. La lucha de las colonias por su independencia se desvanecía con ellos. Los patriotas sabían que tendrían que cambiar el curso de la guerra o asumir la derrota. Batalla de Camden, Carolina del Sur, 16 de agosto de 1780. En el verano de 1780, 4.000 americanos intentaron lograr esa hazaña, lanzando una importante ofensiva contra 2.500 tropas británicas en un intento desesperado de interrumpir su implacable avance por las colonias del sur. Si fracasaban, la conquista británica del sur parecía prácticamente asegurada. ¡Corred! ¡Corred! Aunque los patriotas superaban en número a los casacas rojas, no eran rival para el comandante británico, el general Charles Cornwallis. Casi 2.000 patriotas, la mitad de la campaña sureña, murieron, resultaron heridos o fueron capturados en la batalla de Camden. Después de derrotar a los patriotas en Camden, Cornwallis y sus tropas se adelantaron por Carolina del Norte.
El menguado ejército continental, inferior en número y eficacia, no podía volver a enfrentarse a los casacas rojas en una batalla de gran envergadura con esperanzas de ganarla. Su única oportunidad era infringir las normas. George Washington asignó a un nuevo general la tarea de liderar la campaña sureña. Era su oficial de mayor confianza, originario de Rhode Island, Nathaniel Greene, que propuso un plan de ataque muy poco convencional. Atacaremos al ejército británico y después nos retiraremos. Con una larga serie de veloces escaramuzas, Greene acosó a Cornwallis y su ejército. Cada batalla acababa en una derrota para los patriotas. Les persiguieron por toda Carolina del Norte y Cornwallis se dio cuenta, tras varias victorias sobre Greene y sus tropas, que estaba a cientos de kilómetros de sus líneas de suministro. Fue una brillante jugada estratégica por parte de Greene, alejar a Cornwallis y al ejército británico tanto de su base que no podrían recuperar fuerzas. Mientras los casacas rojas se iban debilitando, Greene reforzaba su ejército reclutando más milicianos. Se acercaba el momento en el que por fin estaría listo para llevar la lucha hasta los británicos. Tras una larga serie de retiradas, Greene decidió que había llegado el momento adecuado para dejar de huir y forzar un gran enfrentamiento. Si su ejército acababa derrotado, el sur estaría perdido, así que sabía que debía atacar con todas sus fuerzas a las exhaustas tropas británicas. Greene se batió en retirada para minimizar pérdidas, convirtiendo la batalla en otra de sus derrotas tácticas. Pero los maltrechos británicos no estaban para celebraciones. Cuando la noticia de la victoria en Guildford Courthouse llegó a Gran Bretaña, un estadista declaró que otra victoria como esa destruiría al ejército británico. Los patriotas por fin habían logrado interrumpir el avance de los británicos por el sur. Como respuesta, los casacas rojas marcharon hacia el norte, a Virginia, para reagruparse. Por primera vez en años, el enemigo de George Washington se batía en retirada. Y mientras la superioridad de los británicos en el campo de batalla se iba desvaneciendo, el final de la campaña de 6 años parecía que por fin se aproximaba. Pero aunque parecía que habían cambiado las tornas de la guerra, las batallas también habían pasado factura a las fuerzas patriotas. Washington sabía que su desarrapado ejército no estaba en condiciones de aprovechar su ventaja. Informe de bajas, general. Gracias, teniente. Y sabía que no podría asestar un golpe definitivo sin la ayuda de sus aliados franceses. Desde que Francia se había unido al bando patriota en 1777, sus suministros habían mantenido al ejército continental en la batalla. 6.000 soldados franceses ayudaron a Washington a mantener a raya al ejército británico en Nueva York. Pero cuando los franceses vieron cómo se gastaba su dinero sin lograr gran progreso en la guerra, se sintieron tentados de minimizar pérdidas y poner fin a la causa patriota. Washington sabía que se le acababa el plazo para lograr una victoria militar impresionante. Mientras los británicos marchaban por Virginia, Armistead comunicó todo lo que había averiguado a otros espías que entregaron la información al carismático marqués de Lafayette de 23 años. El líder francés de una fuerza bastante inferior a la británica. En agosto de 1781, Armistead descubrió un secreto que podría cambiar el curso de la guerra: la nueva base de operaciones de las fuerzas británicas en el sur. Caballeros, el general Clinton ha depositado en nosotros la gran responsabilidad de identificar un puerto con la profundidad suficiente para acomodar a nuestra flota. He determinado que la mejor posición parece estar cerca de Yorktown. Yorktown era un puerto de la costa de Virginia, el lugar ideal para que Cornwallis recibiera armas, suministros y tropas transportados por la Armada Británica.
Cuando Lafayette recibió esta información no perdió ni un momento y la transmitió a Washington en Nueva York. Entréguelo al general Washington. Gracias. Cornwallis no tenía ni idea de que acababa de cometer un catastrófico error militar. En una de las grandes coincidencias de la historia, una enorme flota de 28 navíos franceses navegaba directamente hacia Yorktown. Y gracias a la advertencia de Armistead, Washington tuvo tiempo para planear la trampa perfecta. Cuando llegara la flota francesa, cortarían la vía de escape de Cornwallis por mar. Si Washington podía marchar por el sur hacia Virginia, sería capaz de atrapar a Cornwallis por tierra. Si la trampa daba resultado, acabarían con la mitad de las tropas británicas en Norteamérica de un plumazo. Aunque solo tenía 3.200 hombres en comparación con los 8.000 de Cornwallis, Lafayette debía convencer de algún modo a los casacas rojas de que se quedaran donde estaban, y con la ayuda de James Armistead ideó un ingenioso plan. Cornwallis pensó que los patriotas contaban con el doble de tropas y decidió no atacar. Gracias a la información falsa de Armistead, Cornwallis se quedó en Yorktown. En septiembre, las fuerzas aliadas de Washington llegaron por tierra a las afueras del puerto. Mientras, la Armada francesa bloqueaba cualquier posible ruta de escape por mar. Las tropas aliadas duplicaban el número de las británicas. A lo largo de 3 semanas de bombardeos francoamericanos, la todopoderosa Armada Real de Gran Bretaña, la fuerza de combate mejor entrenada, equipada y más profesional de la Tierra, fue derrotada. ¡Fuego! El 19 de octubre de 1781, Cornwallis acabó por rendirse. La noticia sacudió Gran Bretaña hasta sus cimientos. Para el primer ministro, Lord Frederick North, fue un golpe demoledor. Las consecuencias de Yorktown fueron más importante política que militarmente, porque para el gobierno y la oposición británica, para los votantes y contribuyentes, significó que la guerra en las colonias americanas no estaba ni mucho menos a punto de terminar, que podían seguir luchando. Así que tendrían que enviar otro ejército, más navíos, y eso era demasiado caro, así que no lo harían. Yorktown acabó con la voluntad de los británicos de continuar con la guerra. Pero todavía quedaba mucho para alcanzar la independencia. Más vidas se perderían antes de que el choque final de la revolución acabara con el derramamiento de sangre y amaneciera un nuevo día para la joven nación. Puede que Yorktown fuera un punto de inflexión decisivo para la Revolución Americana. Pero la guerra todavía continuaría otro año. Y murieron más americanos después de Yorktown que durante el primer año de la guerra. Las compañías de casacas rojas siguieron enfrentándose a las milicias locales hasta que les ordenaron regresar a Gran Bretaña. Pasaría otro año antes de que las hostilidades finalizaran formalmente con el Tratado de París en 1783.